La frase "quiérete tal y como eres" es una mierda y te voy a explicar por qué, mientras me maquillo. Como ya sabréis, muchos de los que me conocéis, soy una persona que ha sido insultada muchísimo en redes, y no solo por lo que digo, sino por mi físico. He sido tendencias varias veces en Twitter por tweets virales de gente insultando cómo me veo maquillada, cómo me veo sin maquillar, cómo me veo tras mi operación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empecé en redes hace 7 años me insultaban porque me hacía un eyeliner, que era el único maquillaje que me hacía por aquel entonces, muy gordo. Y luego cuando aprendí a maquillarme empezaron a insultarme porque utilizaba mucho maquillaje. Y luego cuando empecé a enseñarme a redes sin él, me empezaron a insultar por cómo me veía sin maquillaje. Durante todo este proceso he tenido muchísimos problemas conmigo misma por ya complejos que me podría crear la gente, con complejos que yo ya tenía. Y no solo esa batalla, sino la de ¿por qué no me quiero? ¿Por qué soy incapaz de dejar de utilizar maquillaje? ¿Por qué sigo utilizando filtros? ¿Por qué si siempre se me ha dicho que me tengo que querer tal y como soy incapaz de hacerlo? Y os voy a explicar por qué. Porque además me imagino que muchas de las chicas que me veis tendréis el mismo problema. Obviamente esto es un problema que le afecta a cualquier género, pero hoy voy a hablar un poquito más desde la perspectiva de una piba. Ya sabéis que la mujer durante siglos y siglos ha sido hipersexualizada, vista como un objeto, y por ello el único valor que se le daba era el de cuán guapa se veía. Y no solo opinando de cómo nos vemos, sino qué nos hacemos, por qué lo hacemos y criticándonos por ello. Porque tú no puedes operarte, no puedes maquillarte, tienes que quererte tal y como eres. Y de la mano de todo este show de quiérete tal y como eres, vivimos en una sociedad bombardeada por una industria estética, sobre todo con el target de mujeres, en las que opérate los labios, quítate costillas, opérate las tetas, opérate el culo, ve al gym, maquíllate, trátate la piel de X manera para verla perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, delante de una sociedad que te fustiga tanto, te critica tanto, opina tanto de tu físico, ¿qué tengo que hacer para quererme? ¿Qué tengo que hacer para verme bien? ¿Cuál es realmente el camino? ¿Cómo puedo quererme a mí misma? ¿He de quererme a mí misma? Cuando tú repites muchísimo la frase de una persona de quiérete a ti misma, va a tener dos problemas. Ya no va a ser solo la situación que se puede dar, por ejemplo, si en el instituto se ríen de ti porque tienes mucho peso, porque tienes mucho acné o porque tienes la nariz muy grande. Al ir al instituto vas a pasarlo mal por ello, y al volver a casa vas a pasarlo mal porque al mirarte al espejo dices ¿por qué no me quiero? ¿Por qué soy incapaz de quererme? Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer para quererme? Bueno, la realidad es que el quererte a ti mismo no es algo que puedas conseguir del día a la mañana, no es algo que si ahora te esfuerzas en hacerlo, la semana que viene ya lo hagas. Quererse a uno mismo es un proceso que te va a durar toda la vida, que hasta el día en que te mueras vas a estar buscando maneras de verte mejor probablemente, sobre todo si eres piba. Así que, ¿qué hago para quererme más? Si necesitas maquillaje para verte mejor, maquíllate. Si necesitas una operación porque tienes un complejo gigante que no te puedes quitar, hazlo. Si necesitas apuntarte al gym para hacer un cambio estético gigante porque tu físico no te gusta y para ello sentirte mejor contigo mismo, hazlo. O no hagas ninguna de estas cosas. Tú y solo tú vas a entender qué necesidades tienes para poder mirarte en el espejo y sentirte mejor. Y por ello solo tú puedes dictaminar qué puedes hacer para conseguirlo. Y entonces este es el mensaje que os quiero dar a la gente que estáis opinando constantemente del físico de los demás. A lo mejor lo hacéis porque os han educado como que eso es normal o como que está bien, pero con esto quiero haceros pensar un poco. No tienes ni idea de lo que ha podido sufrir una persona a lo largo de su vida en cuanto a acoso, en su casa, cómo la han educado, lo que le han criticado, lo que le han estado repitiendo un día y otro. Y por lo tanto, meternos con esa persona por las decisiones que tome después para sentirse mejor es de ser una persona con empatía cero. Así que dejemos de decirle a la gente que se quiera tal y como es, porque es algo muy difícil. Obviamente te voy a animar a que dejes de maquillarte tanto, a que dejes de utilizar los filtros que van a distorsionar completamente la visión que tienes de ti misma, a pensarte durante muchísimo tiempo si realmente quieres hacerte esa operación estética. Pero si decides seguir utilizando el filtro, decides seguir maquillándote todos los días o decides someterte en esa operación estética, no soy quien para juzgarte. Estaré feliz porque después vas a sentirte mejor contigo mismo. Y eso es realmente lo que debemos buscar, en vez de estar analizando tanto qué camino debemos utilizar para llegar a ello, o si está bien o mal. Quererse tal y como eres es algo que deberíamos buscar todos, pero que en muchas ocasiones no se puede. Si todavía no puedes quererte a ti mismo y has tomado un camino diferente, hay que respetarlo y empatizar con ello. Sé que durante mucho tiempo nos han acostumbrado a opinar sobre el físico del resto y estar constantemente criticando, pero dándonos cuenta de estas cosas podemos hacer el cambio. Os quiero.